Hola a todos y todas, sean bienvenidos, bienvenidas. Así comenzamos. Qué alegría poder estar con vos nuevamente acá. Qué alegría poder acompañarte en el curso de mediador comunitario. Empezamos al fin. Les damos la bienvenida a todos y todas. ¿Cómo están? Estamos en nuestra mesa redonda junto a José Luis, junto a Ricardo, a Miguel. También Emiliano nos acompaña en esta edición que estamos inaugurando el día de hoy en los estudios de la Fundación Neuquén Oeste. Les damos la bienvenida. Qué alegría, un día caluroso acá en Neuquén, pero con toda la alegría de estar acá, con mucho contenido, con muchas noticias, también presenciales. Estamos muy felices de tener personas que nos acompañan también presencialmente y eso está buenísimo. Así que les damos la bienvenida al curso de mediador comunitario. Esta es la primera edición. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido. ¿Todo bien por allí? ¿Cómo anda la mesa redonda? Buenas tardes y un gusto inaugurar este curso de mediador comunitario que con iniciativa de la Defensoría de la Ciudad de Neuquén, la Defensoría del Pueblo, y con la presencia del Defensor del Pueblo, Ricardo Riva, y el director de mediación, Miguel Núñez, de la Defensoría de la Ciudad de Neuquén. Así que un gusto para poder compartir con todos ustedes las herramientas necesarias que hoy más que nunca necesitamos para, ayudar a resolver conflictos, ayudar a que la gente se pueda escuchar, pueda conversar. Así que lo que vamos a hacer al principio es presentar el curso brevemente. Vamos a darle la palabra a Ricardo y a Miguel y después cada uno va a ir a su lugar, porque hay gente en el aula esperando. Entonces también a la gente que está en forma presencial, vamos a poder compartir con ellos y van a poder disfrutar de la presencia de Ricardo y de Miguel de una manera distinta, lógicamente, a como están ustedes, desde su casa. Así que vamos a priorizarlos. Ricardo. Correcto. Así que les damos la bienvenida también a las personas que están allí en YouTube. Muchas personas nos acompañan ahí de manera online, lo cual está buenísimo eso, poder estar allí. También nos acompaña Emiliano. Vamos a darle la bienvenida a nuestro colega Emiliano. ¿Cómo estás, Emi? Bienvenido. Buenas tardes a todos. Un gusto participar de este curso nuevo de mediador comunitario. Así que atentos a lo que vamos a aprender hoy. Correctamente, allá está Emiliano en la otra mesa porque estamos acá apretaditos. Está buenísimo porque tenemos esta compañía, la mesa redonda comunitaria de mediación, y eso nos da mucha alegría. Entonces, bienvenidos a todos y todas los que están allí en YouTube, que nos acompañan. Después, si hay alguna pregunta, la vamos a leer en vivo. Cualquier cosa, estamos acá. José Luis, ¿comenzamos? Bien, antes de darle la palabra a Ricardo y a Miguel, decir que este curso consiste en 5 encuentros. Tenés que estar presente en los 5 encuentros y marcar presencia llenando un formulario en los 5 encuentros. Entonces, para poder certificarlo, la idea es estar presente y durante estos 5 encuentros te vamos a ir compartiendo algunas consignas para que vos hagas un trabajo final. ¿Sí? Sencillo, pero va a ser un trabajo que vas a tener que hacer en función de lo que vayas escuchando, tanto de Ricardo como de Miguel. ¿Sí? Entonces, no te pierdas nada. Aprovecha todos los recursos, se te van a compartir materiales en PDF para que leas durante la semana. La idea es que vos, de acuerdo a tus inquietudes, puedas ir leyendo y tomando nota. También por eso te invitamos a tener en tu mesa, donde estés allí, una lapicera y un cuaderno para tomar nota y lógicamente después ampliar todo lo que Ricardo y Miguel puedan decir. Así que 5 encuentros, 5 jueves, de 2 horas, 18 a 20, esa es la invitación, para que no faltes a ninguno. Y este curso tiene el auspicio de la Universidad del Comahue, de la Defensoría, lógicamente, de la Ciudad de Neuquén, y el Instituto ISEI, y con eso más que suficiente para que vos aproveches todo. Ricardo, ¿cuáles son tus expectativas de este curso? Y gracias por estar. No, el agradecido soy yo de que haya tanta gente presente. Este curso venía siendo postergado de alguna manera, o sea que gracias a vos también, que a través de toda esta posibilidad técnica que nos ofreciste a la Defensoría, podamos llevarlo adelante. Hace muchos años que nos venían pidiendo que lo reeditáramos de alguna manera. Está bueno esto de tener la posibilidad de una presencialidad. Yo me voy a trasladar al otro espacio porque la idea justamente fue recuperar la presencialidad
y más allá de que ya nos hemos acostumbrado a estas formas de comunicarnos, las personas que estén presentes seguramente me irán haciendo preguntas, Sí. podremos compartir alguna reflexión y bueno, los invitamos al resto que lo hagan a través del chat. ¿Mm? Y así poder hacerlo mucho más rico y mucho más interactivo. Hoy vamos a romper con nuestra costumbre con Miguel, que es de estar juntos, de jugar, de poder hasta debatir o no compartir alguno de los conceptos que vayamos diciendo, porque también nos pasa eso, ¿no? Permanentemente estamos incorporando nuevas experiencias, nuevas lecturas, y eso hace que escuchemos al otro y digamos, ¿por dónde está yendo? ¿Qué está diciendo hoy? De nuevo, que me parece bueno también empezar a ver qué caminos transitar. También mucho de lo que vamos a decir es una construcción de muchos años de experiencia y de lecturas, pero por sobre todo de una gran reflexión permanente sobre qué caminos utilizar y cuáles son los mejores, ¿no? Y no solamente nosotros lo estamos utilizando en el trabajo de la Defensoría, en lo que hace a la mediación o a las conciliaciones que también se llevan adelante en la Defensoría, sino también nosotros estamos utilizando las prácticas restaurativas en la manera en que estamos atendiendo a las personas que vienen por un reclamo. Muchas veces hay en la superficie un reclamo, pero vemos que subyacente con una escucha activa, que son algunas de las herramientas que les vamos a ir explicando durante este curso, se utilizan para poder ver qué subyace y qué realmente a lo mejor es lo que lleva a la persona a ese conflicto que emerge. Y poder ayudarla o acompañarla en la gestión de esas situaciones y que la respuesta que se le dé sea mucho más integral y así le demos la oportunidad de una mayor satisfacción. Muy bien. Y Miguel, ¿cuáles son tus expectativas para este curso? Mira, un poco escuchándolo a los dos, ¿no? Si logramos la deconstrucción de cada uno de los presentes precisamente de cómo enfrentamos la situación de conflicto, creo que es el gran objetivo para mí que se va a cumplir. Porque en esta situación uno ha sido formateado, preparado precisamente para, digamos, los conflictos se trabajan de una determinada manera en determinados espacios que están habilitados precisamente, habilitados socialmente, entre comillas, para gestionarlo. Y nosotros con esta propuesta estamos abriendo un campo de gestión de conflicto de una manera totalmente diferente, para lo cual la invitación sería invitarnos a sacarnos ese gran uniforme, esa gran camiseta que tenemos con respecto al conflicto y a los conflictos. Si logramos eso, creo que gran parte de los asistentes o participantes de esta actividad va a poder tener otra mirada y otro formato de gestión de conflictos, ¿no? Creo que por allí va. Excelente. Bueno, qué desafío, ¿eh, Juan? La verdad que sí, totalmente. Bueno, qué lindo es tener también personas presencialmente acá. Del otro lado, aquí cerquita nuestro, están varios allí, varias personas nos acompañan, así que les agradecemos por haber venido hasta aquí, haberse tomado el tiempo. Ahora va a ir también Ricardo para allá o Miguel, van a estar conjuntamente con ellos. O los dos. Y tenemos una sorpresa desde el extranjero, un saludo de quien fuera presidente de nuestra institución durante unos años y también parte de la Defensoría de la ciudad de Neuquén colaborando en la resolución de conflictos. Le damos un minuto, no sé si va a hablar en italiano o en español. Adelante, Daniel, a ver si habilitas tu micrófono y te escuchamos. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Te escuchamos muy bien. Adelante. Bueno, más que colaborar en la Defensoría del Pueblo, la Defensoría del Pueblo colaboró ampliamente conmigo. Tengo que reconocer de que la experiencia adquirida ahí para mí fue importantísima. No sé si habré colaborado en algo yo, pero indudablemente la Defensoría colaboró mucho.
Y no quería estar ausente de este momento porque, bueno, hay tres personas a las cuales yo aprecio mucho. José Luis, vos, grande generador de grandes proyectos, realmente el hacer esto es importante. Yo cuando hice el curso de mediación, un curso costosísimo y que indudablemente no tuvo las personalidades que tiene en este momento. Es importante que quienes estén haciéndolo ahora se den cuenta del precio que tiene esto, el valor más que nada que tiene, pero por sobre todas las cosas, el valor que tienen las personas que están interviniendo en esto. Miguel, mi mentor, digamos, quien ha pasado horas al lado mío, ayudándome, acompañándome, es una persona que maneja la mediación todo el tiempo en la Defensoría del Pueblo, está metido horas y horas sin parar. Una persona que sabe parar muy bien los conflictos, bajar el estrés, una paz increíble. Realmente una persona importantísima porque tiene una experiencia muy, muy, muy grande. Por otro lado, lo tenemos a Ricardo, que no solamente en el Neuquén ha hecho cosas impresionantes, sino también es muy reconocido en toda la Argentina, y no se dan una idea en el mundo cómo es reconocida la persona de Ricardo Riva, como uno de los grandes generadores de los espacios de mediación y todo lo que tiene que ver con prácticas restaurativas. Así que gracias por darme la oportunidad de participar desde acá, desde Italia. Estamos haciendo trámites personales por un tiempo, pero no quería estar ausente ya que me invitaron. Gracias. Gracias, Daniel. Gracias por tu saludo. Bueno, vamos a comenzar entonces. Ricardo, si tenés los auriculares puestos y si podés empezar, te podemos ver a través del Zoom ahora, interactuando ahí con la gente y comenzando con las temáticas de este primer encuentro. Bueno, como decía recién en la introducción Miguel, de alguna manera, lo que nosotros vamos a tratar de trabajar hoy es, en esta introducción a la mediación, cuál es el cambio de paradigma que se da a partir de la aplicación de estos métodos alternos de resolución de conflictos. Y además, lo que vamos a tratar de ver es cómo este cambio cultural que debemos hacer nos va a permitir construir una mejor calidad de convivencia que hoy lamentablemente no tenemos a nivel país ni a nivel mundial. Es una apuesta muy fuerte y no es un cambio de un día para el otro. Como dicen los expertos, un cambio de paradigma se da a partir de los 25 años aproximadamente de la difusión y de la práctica. La mediación en la Argentina recién tiene 27 años desde que se dictó la primera ley, y a partir de eso la legislación que se fue dando en las distintas provincias, con resultados muy diferentes en cada caso. Nosotros venimos trabajando desde antes tal vez, bueno, acá tengo algunos compañeros que estuvieron conmigo en la Subsecretaría de Trabajo, y ahí ya nosotros llevábamos adelante una de las formas que hay de trabajar las situaciones de conflicto, en este caso conflictos de carácter laboral, y obviamente no van a ser a través de la mediación. ¿Por qué? Porque la mediación supone siempre que las personas que van a estar sentadas en esa mesa de diálogo tienen que estar en igualdad de condiciones. Y al trabajador y al empresario, esa asimetría en la relación, siempre la Subsecretaría de Trabajo o la organización, porque también puede ser un juez que lleve adelante esa conciliación, no puede perder de vista esa relación asimétrica, y por lo tanto la autoridad que lleve adelante la conciliación tiene que sostener y mantener o restaurar esa igualdad que no existe en la realidad. ¿Cómo lo hace? Lo hace estando del lado de una de las partes, es decir, de la más débil. Piensen ustedes no solamente en la relación trabajador-empresario, piensen también en la relación consumidor
y empresa prestataria de un servicio o de la venta de un bien. Entonces, siempre quien va a actuar en la conciliación va a estar del lado del más débil y va a estar siempre tratando que cuando lleguen a un acuerdo, sea un acuerdo equilibrado. Tanto sea la ley de consumidor la que se aplique o sea la ley laboral. En cambio, en la mediación se supone que las dos partes están empoderadas de la misma manera y pueden llevar adelante un diálogo que les permita encontrar una solución a ese conflicto. ¿Queda bien clara la diferencia? Bueno, vamos a empezar culturalmente con un relato que a mí me gusta hacer porque me parece que les va a dar a ustedes claridad en cuanto a cuál es el cambio de paradigma que estamos apuntando. Nosotros, desde que nacemos, vamos a poner nuestros conflictos en manos de un extraño. Cuando somos niños, pequeños, ante papá y mamá, alguna tía, alguna abuela, le vamos a ir a contar lo que nos pasó. Y vamos a pedir que se convoque al otro y si hay que castigarlo al otro porque se portó mal o hizo alguna cosa que a mí me parece incorrecta, veamos cómo lo define. En realidad, lo que va a hacer en ese caso el adulto es definir quién se portó bien, quién se portó mal, quién merece a lo mejor un premio, que puede ser, qué sé yo, un helado, y al otro a lo mejor castigarlo diciéndole, no vas a tener el helado hoy. Esta forma que tenemos de construir la solución a nuestros conflictos produce dos graves problemas. El primero es que en ese relato que van a hacer los niños, seguramente hay alguno que es más astuto que el otro y va a tratar de teñir lo sucedido cargando las tintas sobre el otro, que a lo mejor va a relatar más realistamente lo sucedido y que puede quedar entrampado en ese relato. Entonces, primero, estamos fomentando la mentira o el silencio de lo sucedido, que también es grave. Y por otro lado, vamos a fomentar la falta de solidaridad. Es decir, si no me importa que al otro lo castiguen o que lo sancionen o que le impidan alguna cosa que le gusta, tiene que ver con esto de que se embrome el otro. Y en realidad también desde ese mensaje estamos construyendo una sociedad no solidaria. Sí. Yo quisiera por allí... Veniste un poquitito por acá. No, quisiera por allí, para poder entender como este concepto que nos traes, que pudiéramos tratar de trazar una línea de tiempo porque lo que vos nos planteaste es prácticamente la copia de ese modelo que se ha impregnado hasta, si se quiere, genéticamente. Ya lo traemos. No, es culturalmente. Pero ahí es donde quiero terminar este relato. Espera un minuto. Déjame hacer la línea de tiempo. Espera un minuto. A ver. Mira, casualmente, ahí en esa línea de tiempo hay curva que nos va a permitir también dibujar esta historia que estamos tratando de hacer. Bueno, pero antes de eso, quiero plantearles lo siguiente, para que vean ustedes cómo vamos a repetir patrones de nuestras relaciones cuando seguimos creciendo. Yo acá les conté cuando éramos niños y todavía no interactuábamos con otros niños o interactuábamos poco. Cuando nosotros empezamos a ir a socializarnos a la escuela, al jardincito, donde sea, esa estructura de resolución de conflictos la vamos a mantener en la relación que tengamos con nuestros docentes y con nuestros directivos. Hay un delay muy importante. Entonces, yo voy a ir a la escuela y le voy a contar a la señorita, al director, a quien sea. ¿Todo bien? Me distraen demasiado. No puedo terminar. Vamos a... Bueno, a los directivos
le van a contar lo que les pasó. Y obviamente va a volver a suceder exactamente lo mismo. Se va a volver a repetir esa falta de solidaridad, ese relato no sincero o ese silencio. Insisto con esto del silencio, porque nosotros, con Miguel, fuimos parte del primer programa de mediación penal juvenil que tuvo la provincia. Y cuando llegaban los papás, acompañando a esos niños que habían sido denunciados por un supuesto delito que habían cometido, los padres, ¿qué le aconsejaban a sus hijos? No hablen porque puede ser usado en su contra, como lo vieron en las películas y como saben si son adultos, que obviamente no tienen por qué declarar en contra, es un derecho a la defensa que tenemos todos de acuerdo con la Constitución Nacional y con el sistema que llevamos adelante, pero trasladado a un niño o a un joven, le impide a lo mejor poder expresarse y contar lo que realmente le está pasando. ¿Y por qué se los digo? Porque en esto de no contar la verdad, ¿qué pedían los niños y los jóvenes? Que querían tener una, como le decíamos que la mediación, que es una de las características que ahora vamos a ver, es confidencial, es secreto lo que se habla ahí y que el mediador no puede contarlo, le decíamos también, individualmente, si tenemos una conversación con ustedes, también esa charla que vamos a tener es secreta. Entonces, ¿qué pedían los chicos o los jóvenes, o los niños o los jóvenes? Queremos tener una charla con vos como mediador. Y ahí tenían la necesidad de contar lo que les pasaba. Imagínense ustedes chicos que venían y nos contaban, dice, yo estoy en un grupo y no sé cómo salir de ese grupo y no me animo a contárselo a mi papá y a mi mamá porque me van a castigar y se van a enojar conmigo. Pero mucho peor es que continúes, vamos a hablar con ellos para explicarles que no se tienen que enojar, sino que tienen que entender que estás en un camino equivocado, o pedían por favor que los entendieran de que se tenían que ir de la ciudad porque estaban como rodeados de gente que no los estaba llevando por buen camino. Fíjense ustedes lo importante de poder darles la oportunidad a ese niño y a ese joven de que puedan decir lo que les pasa. Ni hablar si estamos pensando en adicciones, o como pasó con un niño que tenía 12, 13 años, habían ido a bailar a la matiné y se ve que habían tomado alcohol. Y claro, ese tomar alcohol en este niño producía efectos muy complicados. Entonces, cuando pudimos lograr en esa mediación que ese niño le contara a su papá lo que estaba viviendo, el padre lo primero que dice, ¿vos tomabas alcohol? O sea, no sabía. Entonces, esto que era importante, se fueron los dos abrazados, pensando, bueno, ¿cómo vamos a salir de todo esto? ¿Cómo te vamos a ayudar? ¿Se dan cuenta de la diferencia? Si no, ese silencio... ¿Y por qué también lo cuento? Porque tuve la oportunidad de estar en un programa en Colombia, donde estuve con sicarios en una cárcel de máxima seguridad, y cuando yo estaba hablando con ellos, estábamos en un círculo restaurativo, ellos me preguntan a mí, ¿y usted qué hacen en Argentina? Yo digo, nosotros hacemos mediación penal juvenil, que es darle la posibilidad al niño o al joven menor de 18 años, que si cometió un hecho que puede ser considerado un delito, pueda ir con ese adulto, bueno, que lo va a acompañar con el fin de poder revisar qué pasó. Bueno, ese sicario que me lo preguntó, cuando yo contesté eso, se le llenaron los ojos de lágrimas. Y me dijo, si yo a los 14 años, cuando cometí el primer hecho, hubiera tenido la oportunidad de ir con mis familiares o con algún adulto, yo hoy no estaría acá. Pero dice, lo que hay que entender es que vos entrás en un camino que no podés contarlo y es como una espiral que te va llevando a una situación que después, cuando te das cuenta, ya es tarde. De hecho, dice, yo había embarazado a mi pareja, tenía 19 años, y le dije, yo a este hijo no sé si lo voy a conocer, y si lo conozco, va a ser dentro de una cárcel. Y así fue, me dice. Son todos pibes muy jóvenes, de 19, 20, 21 años. Fíjense cuántas personas perdidas justamente, a lo mejor por no haber tenido oportunidad. Y aunque sea esa persona que no pudo tener esa oportunidad, también vale la pena, ¿no les parece? Además, porque sí.
Yo te diría, en realidad estás como el curso acelerado, y en esta aceleración... Vos me estás querés llegando- bajar, pero quiero terminar ¿Por este qué? relato. Pará, déjame terminar este y después vamos a donde vos querés. ¿Y cómo terminó esto? O sea, acá estamos hablando de niños y adolescentes, pero nosotros somos todos adultos, todos mayores, y sin embargo, nosotros mismos seguimos con esa tradición cultural, y cuando tenemos un conflicto, no tratamos de resolverlo con nuestro vecino, no tratamos de resolverlo con nuestra familia. Piensen ustedes en esos matrimonios que se están disolviendo, que obviamente hay que comprender, hay que tener empatía, hay que darse cuenta que obviamente si recién se está produciendo la crisis matrimonial, se rompió un amor, una construcción que se había hecho a lo mejor con la idea de que fuera para toda la vida, y no lo puede ser, hasta resolverlo se les hace muy complejo, pero mucho más complejo se va a hacer si yo, en lugar de darles la oportunidad de que puedan empezar a reflexionar sobre cómo salir de ese lugar tan difícil, lo que hacemos es, bueno, buscate un abogado y escribí. Y el abogado va a escribir desde una mirada, de una posición particular, y la otra parte también va a tener que contestar esa demanda con los costos que significa, con la no resolución de ese conflicto, mantenerlo en el tiempo y muchas veces, como ustedes saben, profundizarlo, con costos enormes desde lo económico, pero ni hablar desde lo emocional. Porque además, si hay hijos, entran en juego estos elementos que también son necesarios cuidar, y que es elementos afectivos, no elementos como cosas, ¿no? Elementos que hay que tener en cuenta al momento de trabajar y ayudar para poder rápidamente superar estas instancias de conflicto. Bueno, Pero... esto es lo que queremos decir cuando hablamos de un cambio de paradigma, que no es fácil, porque cuando nosotros nos toca, ¿qué hacemos? Voy a ir a hacer la denuncia. ¿Pero para qué vas a hacer la denuncia? Hacela si querés, pero sentate rápido. Imagínense un vecino que uno va y lo denuncia por amenazas o por daños o por lo que sea. ¿Cómo va a reaccionar ese vecino cuando lo citen de la fiscalía? Es la pregunta. ¿Se va a lograr, o sea, la persona que hizo la denuncia, ¿va a lograr tranquilidad? No, ¿no es cierto? Se va a sentir muy mal, y encima va a tener miedo, va a vivir peor de lo que ya vivía con ese supuesto daño que se le produjo. Puede acrecentar el conflicto. Lo seguro es que lo va a acrecentar. Y de hecho, piensen ustedes, cuántas situaciones en Neuquén de conflictos entre vecinos terminaron con muertes o con heridas. Y bueno, igual manera, ahora sí. de igual manera, si yo te voy a llevar a un plano que tiene que ver con los ordenamientos sociales y construcciones sociales que fuimos aprendiendo. Porque en realidad cuando vos hablabas de todo este ejemplo, hablabas de delito que fuimos del primer programa, este fue un organizador social del comportamiento humano. ¿Qué comportamientos están permitidos y qué comportamientos no están permitidos? Y si no están permitidos, ¿cuál es el tratamiento que le da ese paradigma a esto que este instrumento lo ha llamado delito? Pero no es nada más que un organizador, es un orden. Pero este orden no es reciente, es un orden que tiene historia. ¿Podés contarnos un poco esa historia que a vos te gusta? Porque para poder entender esta lógica de esta organización de comportamiento, viene, no de ahora, siglos y siglos y siglos, que se va ayornando, que se va modificando. O sea, es un cómo se modifica, pero en realidad no se modifica, porque el control sigue estando. Don Porque Ricardo, justamente el ¿cómo sistema... era acá? Mira, fíjate, voy a estar explicando. O sea, el sistema justamente lo que siempre busca es que quien ejerce el poder pueda tener el control, poder tener ordenada a la sociedad de tal manera de que pueda
llevar adelante lo que él cree que puede hacer sin que se lo afecte en sus decisiones. Fíjense ustedes que vamos a ver que esto que voy a contar ahora estructuralmente se repite permanentemente. Es decir, históricamente se utilizó el argumento de Dios porque desde la construcción social el temor lo producía Dios, ¿sí? De hecho, no importa cuál sea la religión, todas las religiones tienden a lo mismo. Y todas las religiones tienden al castigo, a la sanción, y que fue lo que se va a seguir repitiendo. ¿Pero por qué? Porque en ese momento histórico el poder político, o si ustedes quieren, el poder terrenal, estaba unido al poder espiritual. Es decir, quien ejercía el poder efectivo sobre los habitantes, a su vez estaba en la misma persona conectado el poder religioso, o si no lo estaba, eran parte de una misma casta, de un mismo grupo que era el que gobernaba, con su jueguito, pero que eran lo mismo en definitiva. Eso, entonces, ¿y cómo se podía sostener? Bueno, se sostenía a través del miedo, a través del castigo y permanentemente haciendo mención a la figura de Dios. O sea, se lo usaba a Dios en realidad para someter al pueblo y tenerlo controlado. Cuando se produce esa ruptura... Antes de la ruptura, A ver. porque antes de la ruptura, este fue un paradigma que era para toda la vida. Esto iba a durar para siempre. No era que iba a cambiar ni nada. Todo se armó como estructura para no cambiar, porque ese era el orden que se había establecido. Y esto lo tenían que reforzar. Y se refuerza precisamente con las grandes construcciones de la época, donde la persona que ingresa es minúsculo ante ese imperio, ante esa fastuosidad, oscuridad, porque todas las iglesias de la Edad Media son oscuras. No permite la luz, no hay, porque te tiene que ver, excepto. ¿Qué pasaba? Además venían de arriba. Está hablando de Occidente. Porque Edad Media Occidente es una cosa y Oriente es otra. Pero de igual manera, toda esa gran construcción refuerza la idea de Dios. Todo contribuye para que el humano que ingresa vea cuál es la magnitud simbólica que representa. Pero ya que estamos en forma presencial y tenemos la posibilidad de interactuar, hacé tu comentario porque así reforzamos la idea. No, está bien, está siguiendo la línea cronológica, pero aclarar que es Occidente. Ese oscurantismo de la Edad Media tiene que ver con Occidente. ¿Por qué? Porque hubo desarrollos en Oriente muy diferentes, cuestión ni siquiera monoteístas, ni siquiera, o sea, totalmente, no era por el miedo ni por la culpa, se trabajaba diferente la relación con la divinidad, el budismo, para decirlo así. Entonces, por eso digo, Nosotros, esto sirve para Occidente. Nosotros estamos hablando desde el lugar que estamos y de cómo se organizó acá. Sí, no sé si se escucha lo que él habló. Bueno. ¿Querés venir acá? Hola, Ricardo. Bueno, uno de los presentes observaba esto de que cuando estamos hablando de la cultura judeo-cristiana, que es la cultura occidental, para diferenciarlo de lo que pasaba en Oriente, que justamente el oscurantismo de la Edad Media no lo podemos trasladar a Oriente. Obviamente, nosotros estamos hablando parados de nuestro contexto y de cómo es nuestra forma. Yo no me puse a estudiar cómo es en Oriente, pero después les voy a contar, sí, cómo es en todos, o la mayoría de todos los pueblos originarios de América, de África y de Europa. Señor. La verdad, permiso, quiero primero que nada pedir disculpas justamente por haber interrumpido la clase, la primera. Y bueno, quería compartir juntamente con ustedes, que estamos aquí, que seguramente nos vamos a estar conociendo un poco más.
Y es un tema muy interesante en el cual se ha utilizado a Dios, justamente concuerdo claramente, para justamente manipular, ¿no? Y se han tergiversado mucho las doctrinas verdaderas, como justamente como ha pasado con Constantino, que bueno, ha tergiversado justamente y ha sacado palabras de la Biblia, ¿no? Y así también en otras religiones también se siguen utilizando hoy en día, ¿no? Aplicando la violencia como siempre ha pasado, ¿no? Y lamentablemente hoy en día tenemos que lidiar con eso, y eso ha traído la consecuencia, justamente lo que estaban escuchando a ellos hace un momento, que o sea, no dijeron nada prácticamente de lo que estaban comentando. Hoy en día, lo que tenemos, lo que es la ley penal, podemos ver claramente que ha salido parte de la Torá, que es los 5 primeros libros de Moisés, ¿no? O sea, de la Biblia, que aplicamos hoy en día. Yo la verdad estoy muy contento de estar compartiendo con ustedes la sabiduría que me están transmitiendo en este momento. Así que justamente mi pregunta por ahí o análisis es justamente cómo se cambia esto, ¿no? Yo creo que como es muy difícil llegar a poder cambiar un pensamiento del colectivo social en el cual vivimos hoy en día, ¿no? Me parece. Vamos intentando. Camino a eso. Yo creo que esto hoy en día, esto es un gran paso. Y esto es un camino porque vamos a llegar, como Ricardo le dije, que los coreanos, no pegues el santo, porque acá se produce un quiebre de paradigma. En ese momento, cuando se pasa desde ese modelo al otro modelo que vamos a entrar. Y ahí está nosotros, el paralelo con lo que vos estás diciendo, que tiene que ver con la ley penal. Ahora lo vamos a explicar. Y quiero antes, utilizando tus palabras, como quieras, si querés sentarte, si querés quedarte acá, como vos. Esto, si nosotros hablamos de la interacción, tenemos que ser respetuosos de eso. Miren, yo quiero compartirles este libro que se llama Locos de Dios, que a mí me lo regalaron porque ven en la figura de los profetas también la figura del defensor del pueblo. Pero más allá de eso, que también es interesante en algún momento debatirlo, no es este el espacio, lo que me parece bueno compartir con ustedes es lo siguiente. Locos de Dios se llamó a los profetas del antiguo Israel. Se los designó así porque interpelaban a los poderosos sin contar con más autoridad y respaldo que su fe, su coraje y su elocuencia. Esa labor crítica, mediante el recuerdo de la deuda contraída por Israel con la alianza, bastardeada por los corruptos que concentraban fuerza y riqueza en desmedro de los pobres. Escuchen esto. Es decir, ¿qué cuestionaban los profetas y en nombre de Dios? Que justamente quienes utilizaban a Dios para mantenerse y construir más poder, estaban rompiendo con esa alianza que era de Dios con el pueblo, no con ellos que eran los que los administraban, los sometían, los controlaban. Y justamente esas construcciones injustas que se producían hacían que estos enviados de Dios para quienes creen, pero para quienes no lo creen, en definitiva, aquellos que le exigían al poder político y a los sacerdotes que se reconcilien con la justicia social. Ética y política deben coincidir para que la dignidad del hombre no se extravíe en la degradación. Fíjense qué interesante este cuestionamiento y este planteo que hacían justamente los profetas. Y miren esto otro. El quebranto de la ley es la sensación del Dios burlado, asumida por el profeta, que se extiende en él en defensa de quienes han sido, al igual que Dios, víctimas del incumplimiento del pacto. Es decir, cuando habla de pacto, está hablando del rompimiento de un acuerdo entre pueblo y Dios directamente. Y nosotros, trasladando ese mismo concepto a nuestros días, podríamos decir, es el mismo compromiso que adquiere el pueblo de construir una convivencia. ¿Cuál es nuestro compromiso? ¿Cuál es nuestra alianza? Es la Constitución Nacional. ¿Y qué hacen nuestros políticos?
rompen ese compromiso. ¿Por qué se construyó el concepto de derechos humanos? Porque el Estado, que es el que tiene que garantizarnos a cada uno de nosotros el compromiso asumido en esa Constitución, que es la que nos da el contexto a nuestra convivencia, se rompe. Por eso el defensor del pueblo, fíjense qué interesante que la comunidad hebraica me invita a dar la charla, porque justamente ven esta similitud. El defensor, ¿qué tiene que hacer? Defender derechos humanos. Entonces, es el que confronta con el poder político advirtiéndole, guarda que estás incumpliendo frente a tu pueblo. El defensor, como el profeta, visibiliza a ese pueblo que no es respetado por quien tiene el deber de respetarlo. Que tiene el deber de respetarlo. ¿Se dan cuenta qué interesante cómo todo se repite? Y por eso vuelvo, para que vean. Acá Miguel hablaba... Hasta aquí que quedó por acá. Bueno, por eso. Acá hablábamos de esta situación del poder. Cuando hablamos de poder, hablamos tanto del poder religioso como del poder terrenal. ¿Y cómo era la forma de manifestarse el poder? ¿Cómo se manifiesta? A través de las grandes construcciones. Sean iglesias, sean palacios, yo tengo el poder. Como pasó con los zares rusos, que así también le fue con la construcción que hicieron. Quisieron doblegar la apuesta de los franceses, que ya iban al quiebre con la revolución, ya habían ido al quiebre con la Revolución Francesa, y ellos hacen ciudades más ampulosas. Si el castillo de Versalles, el Palacio de Versalles, era espectacular, nosotros vamos a hacer uno 2 veces más espectacular. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso termina rompiendo y viene la Revolución Rusa justamente. Pero, a ver, no, porque si no los... bueno, vamos a seguir con esto. Lo que importa es que estoy hablando de la magnificencia del poder que trata de mostrarse ampulosamente. Bueno, todo esto va a tener un momento de crisis. ¿Cómo era precisamente la grande diferencia? Si todos éramos hijos de Dios, ¿el pueblo vivía eso como todos iguales? Ahí vamos a la crisis. Algo que también, qué raro que no me hiciste acordar, que también existía. O sea, piensen ustedes en las ceremonias religiosas. Y vamos, por ejemplo, aquí hablando puntualmente del cristianismo, se usaba el latín, nadie entendía nada, no sabían ni de qué estaban hablando, había quienes lo conocían, quienes tenían el saber. Por el otro lado, se utilizaba la confesión como un elemento para poder ver cómo venía la tropa, cómo estaba socialmente el pueblo, para ver por dónde iban los caminos y ver cómo también ajustar determinadas cosas. Y ahí viene. El otro gran problema es que el que tenía el dinero podía conseguir que el Papa lo perdonara en vida. Entonces, que él iba a lograr el cielo por haber comprado ese indulto en tierra, en vida. ¿De acuerdo? Bueno, ese justamente va a crear la gran crisis, el gran quiebre. ¿Los lugarcitos que se compraban en las iglesias? No, la iglesia después aprovechaba para comprar más tierra, o tener más tierra o más bien. Pero bueno, esto no tiene que ver con una religión, tiene que ver con lo que estamos tratando de demostrar. Estamos hablando de seres humanos que luchan por el poder. De hecho, el Papa actual también tiene sus inconvenientes internos por querer frenar algunas cosas. Pero, volviendo a esto, esa crisis que se va a producir, ese quiebre... Antes del... ¡Qué pesado! Que no lo dejo avanzar, porque tenemos que llegar para poder entender, digamos, qué estamos viviendo. Porque en realidad, ¿qué pasaba con la gente que pensaba diferente, que veía otra realidad que no lo era? ¿Cómo la ordenaban?
cómo ordenaban a las mujeres precisamente. Por eso. ¿Cómo ordenaban? Porque en realidad la mujer dentro de este periodo, digamos, existía, no existía, tenía participación dentro de todo esto. ¿Cómo fuera vivido? Bueno, todo eso ustedes saben que también tuvo que ver con la persecución de las personas que no aceptaban determinadas cosas o que tenían otra manera de mirarlas. La Santa Inquisición. El dolor, yo tuve la oportunidad, no digo la suerte, porque la verdad que fue muy feo, muy doloroso estar ahí, pero ver en Lima cuáles eran los métodos de tortura de las personas y los castigos, ¿no? La última persona que sanciona la Inquisición en Lima es una mujer que en realidad era judía, había ido a Lima, creyó que estaba más tranquila la cosa, trató de llevar adelante su ceremonia, la descubrieron y obviamente la quemaron. Entonces, ese fue el último caso de la Inquisición. Entonces, porque uno querer elegir o querer pensar distinto era perseguido y era castigado. Y ahí ¿Le suena? Y el miedo precisamente cumplía precisamente un rol importante para poder ordenar, ¿no? La gente no lo hacía por temor. Y ahora después también le voy a explicar por qué estamos mezclando siempre el poder, ¿sí? Bueno, crisis. Se produce la crisis. ¿Qué viene ahora? Se cambia el paradigma, pero en realidad la construcción es la misma. Si acá el que nos unía o era el ordenador, pobre Dios, no tiene nada que ver, pero al que mencionábamos, y el concepto que se utilizaba era todos los hombres son iguales ante Dios, y esto de las indulgencias mostró que no era así y que había favorecidos y otros que no. Entonces se produce el cisma en la iglesia y lo que va a aparecer ahora es un nuevo concepto más, ya no místico, sino racional. Y entonces quien nos va a unificar ahora no es Dios, sino que es la ley. Y esto se produce a partir de la reforma en la iglesia, con el advenimiento de las iglesias evangélicas, que justamente van a producir ese rompimiento y ese no reconocimiento al poder del hombre que estaba en la cabeza del Papa, ¿sí? Aunque después vamos a ver que el rey de Inglaterra, por esa pelea que tiene con el Papa, termina él volviendo a repetir la misma estructura que ya habíamos visto, ¿no? En la misma cabeza el poder religioso y el poder terrenal. Pero ahora aparece este nuevo concepto que es la ley. La ley va a establecer, si antes éramos todos iguales ante Dios, ahora frente a quién somos todos iguales, ante la ley. Ya van viendo por dónde vamos a terminar. Bien. ¿Cómo van a repetir la misma estructura anterior? Ahora ya no van a ser, porque como ya ahora el que va a gobernar no es un rey en principio, sino que se va a establecer la soberanía popular, el que va a gobernar ahora es el pueblo a través de sus representantes. Se crea una estructura totalmente nueva y distinta. Pero sin embargo, ese nuevo poder, aunque va a estar dividido, el poder es uno solo, dicen los tratadistas de derecho político, pero se divide en varias funciones que se fueron viendo que se podían separar. Esas son la función legislativa, la función ejecutiva y la función judicial. Estos tres poderes o tres funciones van a tener figuras que justamente los representan y que cada uno cumple un rol distinto y supuestamente de equilibrio. Así fue como empezó. Como en la anterior vez, acá también había palacios, ahora van a ser Palacio de Justicia, el Palacio Legislativo, ¿se dan cuenta? La Municipalidad de Neuquén es el Palacio Municipal. Seguimos repitiendo los mismos conceptos. Leyó Foucault este hombre.
Muy bien. Exactamente. Y de igual manera que por acá, dentro de esta división de poderes y dentro de lo que se crea como pensamiento racional, tenemos que tener en cuenta que era para toda la vida. Que acá nada iba a cambiar y todo se sostenía en función precisamente de esto que era a perpetuidad. Y todo se creaba precisamente para toda la vida. Nadie pensaba precisamente de estas grandes construcciones que hoy siguen estando. Podemos tener las grandes terminales ferroviarias que son majestuosas, que son maravillosas arquitectónicamente y que van a estar por el resto de su vida. Así todo. Y así todo también se construye, la ciencia avanza y en el mismo sentido se construye para toda la vida. Para toda la vida, los que somos por aquí grandes, uno siempre puede recordar la heladera Siam, que la tenía la madre, que se la compraban, y era algo que se compraba para toda la vida, y seguimos dándole el mismo portazo y sigue funcionando como motor. Pero hoy empieza a batallar otras situaciones, como decíamos, si antes Dios éramos todos iguales ante Dios, aparece este nuevo concepto, todos somos iguales ante la ley. Y aparentemente la respuesta dice, y no. Hay quienes tienen y hay quienes no tienen, y si no, veamos las cárceles qué pasa como delito. Como la situación que tiene, si antes el que ordenaba era precisamente el rito, acá también volvemos a repetir el rito como organizador social. Antes nos decía qué está permitido, y acá nos dice qué está permitido y qué no está permitido. Y eso forma. Y acá, en este periodo, se logran y se escriben grandes tratados que tiene precisamente este nuevo organizador social que está allá. Los contratos sociales, llamados contratos sociales. Todo. El contrato social. Todo empieza a entrar. Bueno, en definitiva, el gran contrato es la Constitución. Claro. Y eso también. Pero repitiendo lo que está diciendo Miguel en cuanto al rito, fíjense ustedes que de la misma manera que nosotros no lo conocíamos, que el rito lo manejaban determinadas personas, aquí va a pasar exactamente lo mismo. Yo tengo un conflicto. ¿A quién voy a ir? Al que conoce el rito. ¿Quién es? El abogado, el juez. Fíjense qué tremendo lo que ocurre, que además ese rito exige que, por ejemplo, cuando yo quiero saber sobre cómo está mi expediente y voy al tribunal, lo más seguro es que el empleado del tribunal nos conteste que venga con su abogado o que su abogado le explique. O sea, ni siquiera tengo derecho a conocer cómo está mi expediente. A la Defensoría del Pueblo llegan mucha gente llorando porque le han dado mucho dinero a algunos abogados y no saben más qué pasó. Y nosotros nos fijamos y no encontramos ninguna causa que se haya iniciado. Tener que decirle a la persona, mire, vuelva al estudio, dígale a su abogado que le diga cuál es el expediente, el número, y lo vamos a buscar. Pero así en principio, de acuerdo con lo que nosotros estamos viendo, acá no hay ningún expediente. Buscándolo por su nombre. El dolor que causa. Piensen esto, miren, nosotros interpusimos un amparo, el primer amparo ambiental que interpone la Defensoría es en el barrio Progreso, debajo de Mudón, Villa Progreso o Ceferino, Villa Ceferino, perdón. Por unas supuestas cloacas que no eran tales, que levantaban la napa y estaban todas las casas afectadas y las personas ni les cuento. Totalmente con manchas, con problemas respiratorios. Bueno, logramos revertir todo eso. Si se fijan, esa calle hoy, Huenchulasque, es una calle que tiene hasta las salidas pluvio-aluvionales. Está perfecta esa calle, hecha como deberían estar hechas las calles de Neuquén. Pues gracias a un amparo. La gente viene y dice, ¿qué podemos hacer ahora? Pues nosotros
tenemos nuestras casas dañadas. Bueno, ustedes pueden iniciar una acción de reparación de esto, de daños y perjuicios. Fueron a ver a un abogado. Y cuando volvieron, la causa estaba prescrita y el abogado nunca había iniciado absolutamente nada. Entonces piensen ustedes el dolor de esa gente que tuvo una expectativa de poder mejorar sus condiciones de vida y se encuentra con que depositó la confianza en un profesional que no cumplió. Yo te diría, ahí agregaría algo importante, que todo este procedimiento precisamente no contempla la cuestión emotiva ni la... No lo contempla. No, ahora vamos a entrar en eso, pero estamos hablando de cuestiones éticas. No, pero dentro de esa cuestión ética y dentro de ese procedimiento es acá. Obviamente empezamos a cuestionar a ese funcionario que en la palabra en no realidad funcionó. que preocupa es despersonalización. Es decir, se despersonaliza el conflicto. El sujeto, parte del conflicto, es parte del objeto de una demanda o de la contestación de esa demanda. Y va a ser un procedimiento en el cual ni siquiera va a tener en cuenta la evolución de un conflicto, porque un conflicto no es una foto. Supongamos que los abogados escribieron a la perfección, hicieron una obra de arte. El conflicto en el momento que las partes llegaron. Pero ese conflicto va a tener una evolución. Y sin embargo, en el expediente va a estar marcado por lo que se escribió por primera vez. Y no se puede modificar. Entonces, cuando el juez decida, dentro de 5 años, va a dictar una sentencia sobre una realidad que a lo mejor pudo modificarse. Es más, hasta a lo mejor las personas lo resolvieron de otra forma, siguieron el juicio, a lo mejor los abogados y las personas hasta se olvidaron de eso y se encuentran cuando vuelven con que ahora uno tiene que pagarle al otro, hay honorarios generados, bueno, todo lo que esto significa. Por eso sería importante que acá en Neuquén esté la mediación extrajudicial. O prejudicial. Prejudicial, exacto. Bueno, acá están planteando que en Neuquén, lamentablemente, se ha establecido una mediación que no es prejudicial. Bueno, yo te cuento que nosotros hemos firmado un acuerdo con el Superior Tribunal para ver de qué manera la Defensoría del Pueblo puede colaborar en esa prejudicialidad que hoy falta. Es más, nosotros ya lo estamos haciendo. En la Defensoría del Pueblo de Neuquén se llevan adelante todos los tipos de mediaciones que a ustedes se les puedan imaginar. Familiares, escolares, comunitarias, penales, Nosotros colaboramos. Es más, los grandes conflictos sociales no los llevó adelante la Dirección de Mediación del Poder Judicial, de la Fiscalía. La llevó adelante la Defensoría. Con la última, que fue la de las 2.000 familias que ocuparon tierras, quien llevó adelante toda la posibilidad de lograr esa modificación de esa realidad fue la Defensoría. Obviamente con la intervención de Fiscalía, con la intervención de la Policía de Neuquén, de los funcionarios municipales y provinciales, porque tuvimos que articular distintas soluciones para poder superar esa situación. Pero para eso, también esto después lo vamos a ver, pero el mediador tiene que ser una persona que construya credibilidad. Porque si yo me vengo y me ofrezco como mediador, y quién sé quién es este. También es muy importante que esa figura, y acá aprovecho para decirlo de los pueblos originarios. En general, en los pueblos originarios está la figura del mediador. Y si no está tal como la conocemos, está la otra posibilidad, que ya lo vamos a ver también, la de la justicia restaurativa o práctica restaurativa, que es cuando la comunidad entera se sienta en círculo y cada uno de los integrantes de la comunidad, por ejemplo, el pueblo mapuche es así, el pueblo neozelandés es así, hay unos aborígenes, sí, hay aborígenes en Centroamérica que también tienen esta misma forma. Y nosotros descubrimos en Colombia que está la figura del palabrero. El palabrero cumple el mismo rol del mediador.
¿Y saben cómo se forma el palabrero? De la misma manera que yo creo que es la mejor forma de formar a un mediador, que es sentándolo al lado y participando de una mediación. Entonces, el palabrero, que era normalmente la persona de mayor antigüedad de la tribu, o era una persona reconocida y respetada, sentaba a los más jóvenes y cuando llevaba adelante la tarea de ayudarlos a resolver el conflicto, estaba el aspirante a palabrero. Que es lo que yo creo que es la única forma real, más allá después de todas las lecturas que hay. Pero es práctica, 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 práctica. Es como, además, uno se va soltando, se va... No es fácil, porque obviamente, yo, por ejemplo, que soy abogado, obviamente venía con condicionamientos de mi profesión. Sentarme a modificar mi cabeza diciendo mediación penal, y la ley penal que la dejamos de lado, ¿cómo es esto? ¿Se dan cuenta? Hubo que ir modificándose, no fue fácil. Yo siempre cuento que empecé mediando con una compañera mía que era psicóloga. Entonces, ¿qué me permitía mi compañera psicóloga? Se generó lo que se llama la transdisciplina. Es decir, ella aprendía cosas de la profesión de abogado, menos, porque justamente en una mediación son las menores, pero yo aprendía a preguntar, a observar, a escuchar, y de verla a ella, yo iba adquiriendo esas habilidades. De hecho, hay mucha gente que muchas veces me dice, ¿pero vos sos abogado o sos psicólogo? Pero tiene que ver con esto, que uno se va acostumbrando al compañero, la compañera con el que trabaja, que tiene otra profesión, y uno se apropia de los saberes, los conocimientos y las prácticas de esa profesión. Y ahí agrego y abono con lo que vos estás diciendo, que precisamente la mediación como práctica se nutre de todas las disciplinas, las que están, las formales, las clásicas y las que están por venir. Porque está construyendo precisamente un modelo, está construyendo un lenguaje. No rechaza nada, lo toma, ¿sí? Y acá es donde pareciera que de estos formatos de lectura los vamos a encontrar en otras disciplinas que han aportado precisamente a la construcción de estos nuevos modelos de gestionar el conflicto. Otro nuevo modelo, porque si tomamos la palabra de la transdisciplina, es la pérdida de la disciplina, y algunos, desde una lógica formal de lectura, eso no puede ser. El psicólogo es psicólogo y no hay otra lectura. Si está, hay alguna otra disciplina que lo está colonizando. Pero en cambio, en la mediación esto no importa. Nos nutrimos, aprendemos y volcamos. Lectura, cuando decimos, hay lectura bibliográfica que se suma, pero si alguien tiene para aportar, que lo aporte al grupo para ver qué se puede tomar de eso y empezar a construir otras realidades que son distintas. Viendo esto como del salto precisamente, que esto, digamos, de la gran crisis que se produce en este modelo que era para siempre y que era para toda la vida, vemos que esto prácticamente a mediados de los 90, creo que sí, 85, más o menos, 85 más o menos, empieza a aparecer como hitos, digamos que en el quiebre precisamente. La necesidad de empezar a buscar otras salidas. En algunos casos tuvo que ver con esta realidad de que había muchos jóvenes y niños que estaban llevando adelante conductas que no eran las habituales, porque normalmente en el campo de la sanción y del castigo era como que estaban acotados. A medida que se fueron como liberando, entre comillas, se empezaron a producir situaciones que había que revisar cómo se iban a manejar. O sea, que íbamos a meter a todos los niños y a los jóvenes presos, o veíamos cómo ayudábamos a sortear esas situaciones. ¿Y qué empezó a aparecer? Hubo pastores evangélicos que dijeron, no, déjenme trabajar a mí, a ver de qué manera puedo ayudar a estos jóvenes a poder revisar lo que hicieron, reflexionar sobre lo hecho. Por otro lado,
teníamos también un gran atosigamiento por parte del Poder Judicial, que tenía que seguir nombrando gente y creando nuevos juzgados, porque la cantidad de causas que llegaban eran enormes. Hay un acuerdo que hace unos 20 años atrás aproximadamente, Y te diría ahí, no, ¿por 15 qué, años, ¿no? sí, Ya no me acuerdo. ¿por qué precisamente se atosigaron los juzgados? Bueno, por esta cultura que tenemos de creer que va a ser un juez que va a resolver nuestros conflictos. Pero eso se aprendió, lo transmitieron como modelo, porque aprendimos precisamente, Es lo que estuvimos diciendo hasta acá. es precisamente a denunciarlo, que hay un tercero especializado que va a saber qué hacer frente Ahora, a la situación. Un abogado, como nos formamos nosotros, somos expertos en un conflicto familiar, en situaciones complejas de relaciones interpersonales. No. Sos Por conocedor eso, del a proceso. ver, y en esto quiero separar porque ayer me quisieron observar como que yo decía lo mismo. Quiero dejar en claro esto. O sea, ahora vamos a ver cuáles son las funciones que está bueno que todavía se le reserven al Poder Judicial y cuáles creemos que en principio tenemos que apoderarnos nosotros y manejarlas nosotros. ¿Sí? Yo, como defensor del pueblo, tengo que recurrir al Poder Judicial justamente cuando estoy defendiendo derechos humanos. ¿No? ¿A quién voy a sentarme en una mediación? No, tengo que exigir el cumplimiento de normativa protectoria. Y ahí está, pero bárbaro que sea el Poder Judicial, porque ahí justamente lo tengo como órgano contrapoder del otro poder. Y ahí es necesaria la actuación. Y en aquellos casos que lamentablemente las personas no se puedan poner de acuerdo, bueno, alguna forma de ayudarlos a una definición del conflicto, aunque sea a través de... No sé qué me escribiste, No. que te pase el teléfono. Era más disimulado. Era como para no interrumpir, ¿no? Era para ver la hora, viejo, para controlar la hora. Esto por allí nos lleva y nos sirve precisamente poder ver que todo este paradigma, toda esta construcción que se pensaba que era para toda la vida, hoy nuevamente vuelve a entrar en crisis. Ya las construcciones que hoy podemos ver y que son evidentes en nuestra ciudad, digamos, son para toda la vida. Podemos pensar que ese concepto con el cual fueron hechas las anteriores, hoy podemos ver que eso es para toda la vida. El Palacio Judicial, que era un palacio, digamos, que nos planteaba arquitectónicamente algunas características que nos da, ¿podemos pensar que es una construcción que va a durar? Podemos pensar que precisamente esas grandes construcciones que están hechas interiormente arman y desarman las paredes y las habitaciones de acuerdo a las necesidades del momento. Es otro momento totalmente que es pensado, ya no podemos pensar lo que es para toda la vida. Es para el momento, el aquí y el ahora, porque entraron a otras variables que entran. Aquí es la variable, si se quiere, económica, que empieza a tener juego en esta modernidad o posmodernidad. Esta situación es la que vamos viendo. Nosotros estamos conscientes que cuando estamos comprando uno de estos aparatos, esto tiene una vida útil. ¡Pac! Se terminó y se bloqueó y no hay más vuelta que darle. Pero cuando por allí los que compramos los primeros teléfonos celulares, el ladrillo fue hecho precisamente acá, en este periodo donde todavía era para toda la vida. Y si vamos al campo, podemos encontrar que funciona el ladrillo con la antena y funciona perfecto. Pero a ninguno de nosotros, los que está presente, se le va a ocurrir pelar el celular y hablar con eso. Diría, sos un resultado, hay algo que no está funcionando. Pero ya no creo que funcionen eso. Esos ladrillos funcionan. No, pero cambió el sistema. Pero bueno, no importa. De igual manera, Bueno, más y en allá de esto, eso, hoy estamos en esta crisis, ¿sí? Y tenemos que ver qué construimos qué es lo que nos va a unificar nuevamente.
Eso es lo que estamos en esta transición que hoy no nos permite. Creo que por lo menos en este tránsito va a ser fundamental lo siguiente. Entramos en un periodo donde los derechos humanos se han convertido en un valor y en una ideología a tener en cuenta. Por favor, esto no tiene que ver con las barbaridades que se dicen con respecto a los derechos humanos, ¿sí? Ustedes saben que la construcción de los derechos humanos tiene que ver con una lucha de la humanidad en todo el tiempo, justamente frente al poder del Estado. Todo esto que hemos estado viendo aquí, tratando de lograr esta humanización de las relaciones, donde todos seamos tenidos en cuenta, donde todos tengamos oportunidades y donde la voz de cada uno de nosotros tenga el mismo valor real. Y eso... En eso estamos como sociedad tratando de ver cómo lo construimos. En nuestra Constitución, vamos a hablar específicamente de nuestro país, en 1994 se incorporan figuras de la democracia participativa. ¿Qué significa? Que yo voy a escuchar al pueblo para ver cómo sigo adelante. Si lo que yo decido, lo que voy a llevar adelante, está afectando a algún sector. Lamentablemente, ya vieron cómo actúa la clase dirigente. No solamente a nivel nacional, sino también a nivel local. Usan a la audiencia pública como un mero trámite. A ver cómo lo sorteo. Y ya está, yo ya cumplí. No, es un espacio dialógico, es un espacio de construcción colectiva. Se pierde en esa riqueza de lo que significa la oportunidad de escuchar al vecino, que muchas veces sabe mucho más que todos los técnicos juntos, porque tiene la historia, tiene la experiencia de los años vividos cerca del lugar, y entonces puede aportar elementos que ninguno conoce. Y ni hablar acá en Neuquén, donde la mayoría de los funcionarios hace 2 o 3 meses que llegaron de otras provincias. A algunos se les nota mucho por la tonada. Y a uno le pregunta, che, ¿de dónde eras? De tal lugar. ¿Y cuándo llegaste? Hace 2 meses. Y venís a hablar de una obra que nos, como decían los vecinos, vos venís a hablar de una obra y nosotros estamos contando la historia de lo que pasó acá. ¿Se dan cuenta? Esos espacios se pierden por esta arrogancia de creer que yo tengo la verdad. De creer que yo tengo el poder y hago lo que quiero. Lo hemos escuchado de cuántos gobernantes. Yo gané las elecciones, ahora se hace lo que yo digo. No, no se hace lo que vos decís. Es ganar una elección, es que nos vas a representar. Pero también es importante qué subyace sobre cada uno de esas realidades y cómo se van a llevar adelante. Entonces, por eso es una política pública de la Defensoría del Pueblo de Neuquén la utilización de la mediación. ¿Pero por qué? Porque si yo hablo de convivencia, utilizo a la mediación como una forma de construir una mejor calidad de convivencia. Y si yo hablo de derechos humanos, nosotros hemos visto por nuestra experiencia que el espacio de mediación es una forma natural de aprender los 3 valores fundamentales que no pueden faltar en ninguna convivencia humana. Y esos 3 valores son: todos debemos ser tratados humanamente, todos tenemos que tener oportunidades y tenemos que respetar la multiplicidad de voces. ¿Y qué tiene que ver esto con la mediación? Muy fácil. Cuando yo estoy en conflicto con otra persona, el otro deja de ser un sujeto para convertirse en un objeto. En la mesa de mediación, sentado frente al otro con el que conflictúo, mirándolo a los ojos, ese objeto lo vuelvo a rehumanizar. Vuelvo a estar frente a un ser humano. Fíjense ustedes qué impresionante. Entonces, como decimos con los niños, ¿cómo se resuelve un conflicto? Pateándolo al compañero. No, ¿cómo lo vas a patear? Se patea una pelota. Pero fíjense cómo en el niño, de alguna manera, lo que está viendo es un objeto. Ahora, yo lo tengo al otro compañerito, o nosotros adultos, tenemos a otro ser humano enfrente, y lo vuelvo a redimensionar en toda su magnitud de ser humano. Pero no verlo, tenerlo de lejos, justamente acá, Facundo Manes, en El cerebro argentino, habla de esto. Y dice,
que a los políticos y a nosotros como seres humanos, ¿qué nos pasa? Cuando no tenemos la proximidad, se deshumaniza la relación. Hasta tal punto que un político toma decisiones encerrado en sus cajas de cristal sin tener en cuenta la realidad de los vecinos o de sus habitantes si fuera un presidente de todo el país. Y por eso, ¿cómo pueden estar tan alejados de la realidad? Porque cuando te alejas del otro, podés tomar decisiones muy alocadas. Lo mismo pasa con los jueces. También, porque son despersonalizadas esas causas. No Ahí lo repiten todo el proceso y después van y sentencian y ni siquiera conocen a las personas. Están hablando de qué pasa con los jueces y la posibilidad de justamente de la proximidad que se pierde al estar leyendo un expediente. Lo mismo pasa en cada una de nuestras realidades. Entonces, Manes, por ejemplo, usa la imagen de que si yo estoy en un río solo y veo un niño que se está ahogando, no voy a dudar en tirarme para ayudarlo y para tratar de salvarlo. Así esté vestido con mis mejores ropas, es decir, voy a hacer lo posible por salvar esa vida. Ahora, yo estoy mirando por televisión algo muy doloroso y es como que no tengo la misma dimensión, esa proximidad. Está científicamente comprobado. O sea, fíjense ustedes cómo entonces la mediación permite este apropiamiento, como me gusta decir a mí, aprender con la H en el medio, o sea, de incorporarlo a nuestra realidad. La humanización del otro con el que conflicto. Si yo me siento con otro y le explico al otro lo que me pasa y a su vez permito que el otro en ese espacio me diga lo que a él le pasa conmigo y yo con él, evidentemente lo que estoy haciendo es darnos ambos, nos estamos dando oportunidades, el otro aprendizaje y el otro valor necesario. Y por último, si yo lo escucho a él diciéndome lo que le pasa de un conflicto que tenemos ambos y que yo tengo otra mirada, empiezo a respetar que hay otra voz totalmente distinta, donde lo que para mí no tenía ningún valor para el otro lo tiene. Y tengo que comprenderlo y generar, y tenemos que lograr esa empatía, que lo que va a hacer el mediador es justamente generar esa posibilidad de encuentro para lograr esta empatía necesaria entre las personas que están en conflicto. Porque si yo no me pongo en los pies del otro, no entiendo o no trato de comprender qué le pasa al otro, no hay ninguna posibilidad de transformación. Ahora, fíjense que permanentemente estamos hablando de reflexionar con el otro, de pensar con el otro, de encontrarnos con el otro. Y los grandes problemas que tenemos en la sociedad son justamente por no poder comprendernos entre nosotros. No saber escuchar. Por no saber escuchar, por no saber entender que hay otro que pueda pensar distinto, por no querer darle a otro una oportunidad. ¿Cómo es una sociedad donde hay personas que no tengan oportunidades? Es igual como lo que decían los profetas. Es injusta. Evidentemente, desde cualquier punto que lo veas, se está generando una distorsión y una construcción colectiva que tarde o temprano va a terminar en cualquier cosa. Bueno, o lo que pasó en Chile, o lo que nos pasó a nosotros en el 2001, bueno, todo lo que ustedes se acuerdan. O del mundo podemos, de todos lados que quieran, podemos traer algo. Y no solamente esta necesidad de ruptura en algún momento de esos cambios que son necesarios en una sociedad y que tienen que ver con esto que estábamos hablando, sino que a su vez la construcción es que hay que... ¿Quieres que haga algún aporte? ¿Qué quieres decir? No sé, me empecé a mirar y digo... ¿Querés que haga un aporte? No sé qué quieres decir. No, yo quiero seguir acá en esta línea y en esta perspectiva, ¿no? Porque en realidad, vuelvo a decirlo, que esta gran ruptura que estamos viviendo y que la estamos transitando, estamos construyendo nuevos formatos de gestión, estamos pensando nuevos.
Si acá precisamente dentro del paradigma, desde la racionalidad, se estereotiparon comportamientos, porque todos los comportamientos que se llaman delitos tienen determinados formatos de gestión y determinadas sanciones. Y vemos que, a su vez, las personas quedan insatisfechas por lo que como respuesta se le da a aquello que fue denunciado o que alguien dijo que se llamara de esa manera. Y nosotros estamos hablando de conflicto. Fíjense que ya le estamos sacando esta estigmatización que tienen esos comportamientos humanos. Porque la única forma de poder precisamente desconstruirnos es precisamente no colocándole nombre a las cosas, sino el nombre que le van a poner las personas a las cosas, a esas dificultades que están transitando. Porque si nosotros empezamos a trabajar desde tomarlo como delito, aquel comportamiento disvalioso, que la sociedad lo ve como disvalioso, inexorablemente me va a llevar a la lectura de determinado formato de la disciplina donde esté trabajando. Y ahí estamos hablando desde ese saber, desde el saber del conocimiento que le aporta esa disciplina. Pero nosotros decimos desde otro lugar totalmente distinto, conozco herramientas y conozco técnicas para que las personas que están atravesando esta situación puedan hablar. Yo tengo que garantizar y tengo que generar precisamente el espacio adecuado para esas personas en ese tiempo y en ese contexto, donde en ese contexto confluyen todas las culturas y toda la religión y todos los credos, pero solamente son ellos los que saben de esa historia, ellos tienen el conocimiento del problema. Nosotros no, vamos a hacer hablarlos en... Sí, quería agregar. Sí, no. Completando lo que vos decís, y para que vean que lo que estamos hablando con Miguel es tan viejo como la humanidad. Traje la República de Platón. Ustedes saben que Platón une en algunas partes de la República la sociedad, la toma como una sociedad en cuanto a la salud, pero también habla de los conflictos. Y fíjense lo que dice Platón. Y cuando el desorden y las enfermedades se multiplican en la ciudad, porque lo que está diciendo que la salud es prevenir. Es decir, una persona no tiene que llegar a enfermarse. Porque si una persona se cuida físicamente y come los alimentos que son necesarios, no tiene por qué enfermarse. Y cuando el desorden, dice, y las enfermedades se multiplican en la ciudad, ¿no sucede también que se multiplican los tribunales y los hospitales y se tiene en gran consideración a la abogacía y a la medicina? Pues, pero estamos hablando de cuántos miles de años, ¿no? Puesto que hasta muchos hombres libres se entregan a su estudio con empeño. ¿Acaso podría ser de otra manera?, le dice el discípulo. ¿Y puede concebirse un indicio más seguro de una educación mala y viciosa en una ciudad que la necesidad de hábiles jueces y médicos, no solo entre los artesanos y gente vulgar, sino entre quienes se precian de haberse educado como hombres libres? ¿No te parece vergonzoso y prueba evidente de una educación defectuosa el verse obligado a recurrir a una justicia extraña? Fíjense ustedes, califica lo mismo que estamos diciendo nosotros ahora que hablamos de la mediación, ya lo calificaba él hace tantos miles de años. Por falta de virtud y de justicia personal, convirtiendo a los demás, o sea que el juez convierte a los demás en dueños y jueces de uno mismo. Nada hay más vergonzoso, ciertamente. ¿Y no te parece, acá viene lo que también vimos hace un rato, y no te parece aún más vergonzoso no solo pasarse la vida en los tribunales, iniciando y sosteniendo pleitos, sino vanagloriándose de ser hábil en la injusticia
y de poder evitar mediante todas las argucias, las simulaciones y los subterfugios posibles el merecido castigo, y todo ello por intereses de poca o ninguna importancia, y por ignorar cuánto mejor y más hermoso es ordenar la conducta de su vida de manera de no tener necesidad de recurrir a ningún juez negligente. Cuando dice juez negligente, lo que está diciendo es que el juez es negligente frente al conflicto que tenemos las personas en particular. Esto que decimos el desconocimiento, el juez lee un expediente. Le puedo asegurar que en las situaciones de injusticia que vemos todos los días en la Defensoría, de gente que es desalojada cuando no correspondía, pero no es culpa del juez. El juez se maneja con los elementos que tiene el expediente. Por el formato del procedimiento. Y hay gente muy humilde que no tiene ni tiempo para ir a la Defensoría a conseguir un abogado gratuito, ni porque te doy el turno, que te lo paso, que te va, que bueno, no se puede. O hay gente que tiene que trabajar, vive de día a día. Entonces va a ir a perder tiempo en una oficina que lo van a tener juntando orina durante varias horas y después le van a dar un turno para dentro de 500 horas. O como pasa acá en la provincia, localidades, nosotros trabajábamos mucho con el municipio de Aluminé y ahí nos enteramos que, claro, una persona, por ejemplo, que tiene que ir a solicitar la intervención de una defensoría oficial, tenía que ir, trasladarse a Zapala. Zapala le daban un turno para dentro de un mes. Cuando volvía dentro de un mes, nevaba y perdía el turno. Entonces se quedaba sin la posibilidad de acceder al Poder Judicial. Acceso a la justicia, totalmente vedado. Valor que está defendido y es un derecho fundamental en la Constitución. Entonces, como dicen muchos jueces, el lugar de acceso a la justicia, que la justicia es el Poder Judicial y nada más alejado una cosa de la otra, en definitiva. Entonces, ¿qué dice Gladys Álvarez y Hayton? Acceso a justicia, es decir, busquemos un espacio que nos permita a nosotros en ese conflicto tener la oportunidad de sentirnos que hemos logrado algo que nos satisface. Hay gente que a lo mejor con un pedido de disculpas, listo, ya está. Hay gente que necesita una reparación económica, bueno, se verá cómo se logra. Pero no todos necesitamos lo mismo y no todos queremos lo mismo. Entonces, esto del juez negligente es a eso que se refiere. Porque yo estoy definiendo algo sobre seres humanos que no conozco y no sé lo que realmente, cuáles son sus verdaderos intereses, cuáles son sus sentimientos, qué es lo que le está pasando. En una oportunidad, en una localidad del interior, que tiene a su vez parte de la estructura judicial, me llama un camarista y me pide por favor que vaya a hacer una mediación porque hacía 6 años que tenía una pareja que se había divorciado y se seguían peleando y pidiendo audiencias, y tenían una cantidad de hojas en el expediente. Bueno, un día fui, me encontré con ellos, nos sentamos, empezamos a salirnos de ese lugar al que ellos estaban acostumbrados y en una hora se abrazaron, se besaron y se fueron. Y claro, termina la reunión, nos abrazamos todos, nos vamos, todavía la mujer se quedó un ratito más, me dice, y él también escuchaba, a mí me interesaría aprender mediación. Sí, cómo no, cuando quieran, nos armamos algo. Me voy contentísima. Se fueron. Viene la secretaria de la Cámara y me dice, ¿y el acta? No hice nada, le digo. Bueno, pero no importa, yo digo que estuvimos reunidos y ya está, ya se fueron. No importa, lo certifico yo mismo, lo hablamos con los jueces. El tema es que me llama la atención que esto haya terminado tan rápido. Y dice, ¿eres que se fueron bien? Muy bien, le digo. Sí. Yo me quedó una cosa en la cabeza. No me dejan terminar los relatos. Dice de los derechos humanos. Sí. ¿Qué pasa cuando en ciertas sociedades, uno teniendo en cuenta esto del relativismo cultural, sí, de los parámetros y principios que cuenta esa comunidad, entra en conflicto con los derechos humanos?
ahí hay como un dilema. ¿Por qué? Hace poco vi un caso de un hombre que en una comunidad... ¿Querés venir acá para que te escuche la gente? Por las dudas, no sé si te están escuchando. Tranquilo. Sí, no, nervioso. No, tranquilo en cuanto al andar. No, nervioso no. Tranquilo en cuanto al andar. No, porque haciendo la progresión lo que venía diciendo que es una cuestión de poder asignado a Dios, poder asignado a la ley, ¿sí? Es una cuestión de posición. Cuando uno asigna el poder a los derechos humanos, ¿sí? Y pone como... A valores, en realidad. A valores. Que son los valores. Sí, principios éticos que se rigen ahí. ¿Qué pasa cuando entra en conflicto el relativismo cultural de ciertos grupos o etnias que no responden a esos principios? Había un caso hace poco de un antropólogo que se hizo o asumió el rol de pareja de una niña aborigen en la Mesopotamia, no sé bien el lugar. Que está permitido en la cultura de ellos. De hecho, la niña lo eligió, y así es ancestralmente para ellos. Pero la maestra de la escuela, cuando la niña ya, creo que tenía 15 años, ya había hecho los cambios hormonales y demás. Cuando se entera la maestra denuncia, y el juzgado actúa y tiene en cuenta estas cuestiones desde la ley, lo que dice la ley, pero nunca escuchó a ese pueblo originario, a los adultos, a los viejos, a toda esa cuestión. Vos mismo me lo estás respondiendo. No se escuchó al pueblo, a ese pueblo en particular. Pero por eso digo, ¿cuál es el dilema? ¿Por qué? Porque si yo voy a los derechos humanos, para mí hay un problema ahí ¿sí? Con este tipo de cuestiones, o otras cuestiones con los musulmanes, qué sé yo. No, Y entonces, sin ir más lejos también con los testigos de Jehová que no permiten que... La transfusión. Bueno, y que sin embargo para los niños, por más que los padres pidan que no se les transfunda, igual se puede hacer. Sí, de hecho un juez de menores toma parte y toma la tutela. Eso, ¿no es cierto? Pero digo, Para por eso, salvar ahí es el la vida, dilema. pero que el adulto pueda decidir. Se escucha, o sea, con la propuesta de esto de los derechos humanos. Sí, y hay que construir esa salida justamente. Y fíjate vos, qué interesante, porque también hay que entender esto, Sí. que si yo ejerzo poder, voy a querer imponer mi cultura sobre la otra. Sí. Y en realidad lo que tengo que hacer es este espacio dialógico donde las culturas se puedan comprender. Mirá vos, mañana los invito a las 8 de la noche. Tenemos un programa de psicomediación de una amiga de Buenos Aires que invita justamente a alguien de la comunidad mapuche. Yo le conté, me pidió que invitara a alguien, mañana vamos a hablar de todos estos temas justamente. Y lo interesante es ver esto, ¿no? Cuando uno, desde lo humano, se sienta a comprender sin condicionamientos previos, ni religiosos, ni culturales, sino desde un lugar de empatía con el otro, seguramente se va a encontrar la salida. Yo les digo, miren, yo no tengo religión. A mis padres a mí me dieron libertad para elegir y yo no elegí ninguna. Sin embargo, tengo la alegría y la suerte de tener amigos que profesan el cristianismo, amigos que profesan que son musulmanes, amigos que son judíos. Y con todos disfruto y aprendo y crezco. ¿Sí? Y si tuviera la suerte también de tener gente de culturas orientales, obviamente que seguramente también crecería, y a lo mejor mucho más también, porque me abriría aún más a mundos que a lo mejor desconozco. Pero ¿qué quiero decir con esto? Cuando uno no está tan condicionado, le es mucho más fácil, porque yo no tengo la verdad, como nos enseñan en cada una de nuestras religiones. La verdad, ¿se dan cuenta? Fíjense, es la verdad. Si vos decís que algo es la verdad, lo otro es la mentira. Entonces, ¿cómo se siente al otro que le decís que lo que vos creés, donde vos te construiste, el otro es la mentira? No. ¿Y por qué una comunidad mapuche tiene que ser tan diferente a nosotros?
tuve un debate con Peti, que con mañana vamos a estar juntos en este programa, donde yo la invitaba a dar clases conmigo. Yo daba clases de historia latinoamericana. Entonces, como veíamos los mayas, los aztecas, los incas, digo, bueno, que vean también al pueblo mapuche. Entonces, venía, le invitaba a Peti usaba esas 2 horas para contar todo sobre su cultura. Al año siguiente, como yo ya sabía lo que iba a contar, me paro en el pizarrón y hago un paralelo. Cultura judeo-cristiana u occidental y cultura mapuche. Y empieza, ella dice algo y yo le pongo paralelo acá. En un momento dado veía que los chicos, en vez de mirarla a ella, empezaron a tomar apuntes. Entonces, en un momento dado se da vuelta así y me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, estoy haciendo un paralelo entre las 2 culturas. No, no lo hagas, no está bien, qué sé yo. Bueno, está bien, si no querés, te respeto, no vamos a interferir nada porque este hoy es tu espacio. A los 2 o 3 años viene y me dice, tenías razón. ¿En qué? Porque un antropólogo nos dijo que la única manera de aproximarnos era también esto de mostrar las conexiones que hay entre las 2 culturas, y que aunque una respuesta pueda resultar diferente, en realidad es muy próxima, porque en definitiva son respuestas humanas. Es decir, frente a realidades que vamos construyendo todos los días, las respuestas las compartimos. Ahora, no se pierdan de otra cultura, por favor. Yo les digo, y lo cuento siempre, y yo tuve un problema de cálculos renales. Fui al médico clásico tradicional y me querían operar ahí mismo. Salí rajando, le dije, no, dame otra oportunidad. Y no, lo otro que te puedo dar son las pastillas, pero ya hacete los estudios, qué sé yo. Tenía un cálculo de 1 centímetro. No hay forma de despedirlo, pero si vos lo querés intentar. Cuando leo el medicamento, digo, ni loco, tomo esta porquería con todas las contraindicaciones. Llamé a un amigo mapuche y me dijo, tomate 4 litros de agua, tomate estos té con estos yuyos y a ver qué pasa. No solamente que despedí un cálculo, sino que tenía otros y los despedí a todos. ¿Se dan cuenta? Y no tuve que ser operado. Entonces, ¿por qué perdernos esa oportunidad también de intentarlo? Y de aprovechar los saberes de otras culturas. Yo me río porque en realidad es 1 centímetro. ¡Wow! Bueno, compartí esto. Yo creo que yo quiero cerrar con eso. Déjame, porque yo hoy hay días que no voy a poder. Bueno. Habíamos quedado que hoy... Lo que sí, en realidad, lo que vos vas a compartir eso que está maravilloso, que va a ser la frutilla del postre. A mí lo que me queda por aquí, en esto que nosotros venimos hablando y que vos pusiste acá grande, la despersonalización y la humanización y la deshumanización. Y pareciera que en este nuevo momento lo que estamos pidiendo es volver a humanizarnos, y que seguramente va a ser toda esta nueva construcción tiene que ver con esto. Digamos, si nosotros podemos ver y analizar la situación de, digamos, de lo que sería justicia en sentido amplio, y este sentido amplio, porque lo que es justicia, lo que yo quiero de la situación, de mi situación, es diferente a lo que quiere el otro. Y cuando yo recibo lo que yo quiero, se estoy haciendo justicia. Entonces, ¿cómo es la construcción de estos nuevos espacios? Es la invitación precisamente para que cada uno de los que está presente y los que están vía internet, vía online, puedan precisamente empezar a pensar otro formato para poder acercar esto que es justicia, pero la justicia para nosotros. Y en este contexto, fíjense ustedes que lo vamos a pensar y tenemos que pensarlo, si se quiere, territorialmente. Ya no es para todos el mismo procedimiento para todos los lugares cuando tenemos en nuestra localidad sectores que son totalmente distintos, con realidades totalmente distintas, con valores y negociaciones totalmente distintas. Y esto no quiero, por favor, que se tome con la estigmatizar determinadas realidades porque no es el objeto. Pero hay sectores donde tienen sus propios códigos de ingreso y egreso en nuestra ciudad.
nuestros formatos, quiénes están habilitados para estar y quiénes no están habilitados. Entonces, ¿cómo se puede pensar en algo para pacificar una relación conflictiva en ese territorio? Tenemos que pensar y diseñar precisamente los me piden que dispositivos. vayamos cerrando porque por respeto a todo el horario. Lo que quiero transmitirles también es que cada realidad que vamos a trabajar es muy distinta y en eso tenemos que ser muy dúctiles y estar muy atentos. Yo quiero compartir algo que va a ser un disparador también para la próxima charla de la semana que viene, pero que me parecía que podía ser compartirlo, nos va a llevar aproximadamente 2 minutos y medio la lectura. Es La casa de Asterión, es de Borges, está en el Aleph, y creo que de alguna manera, yo no voy a decir absolutamente nada. Una vez que lo hayamos escuchado, quiero escucharlos a ustedes a ver qué les pasa con esto. Y la reina dio a luz un hijo que se llamó Asterión. Apolodoro, Biblioteca 3:1. Sé que me acusan de soberbia y tal vez de misantropía y tal vez de locura. Tales acusaciones, que yo castigaré a su debido tiempo, son irrisorias. Es verdad que no salgo de mi casa, pero también es verdad que sus puertas, cuyo número es infinito, están abiertas día y noche a los hombres y también a los animales. Traten de ponerse en el lugar de esta persona. Que entre el que quiera. No hallará pompas mujeriles aquí ni el bizarro aparato de los palacios, pero sí la quietud y la soledad. Asimismo hallará en una casa como no hay otra en la faz de la tierra. Mienten los que declaran que en Egipto hay una parecida. Hasta mis detractores admiten que no hay un solo mueble en la casa. Otra especie ridícula es que yo, Asterión, soy un prisionero. Repetiré que no hay una puerta cerrada. Añadiré que no hay una cerradura. Por lo demás, algún atardecer he pisado la calle. Si antes de la noche volví. Lo hice por el temor que me infundieron las caras de la plebe, caras descoloridas y aplanadas como la mano abierta. Ya se había puesto el sol, pero el desvalido llanto de un niño y las toscas plegarias de la Grey dijeron que me había reconocido. La gente oraba, huía, se posternaba. Unos se encaramaban al estilobato del templo de las hachas. Otros juntaban piedras. Alguno, creo, se ocultó bajo el mar. No en vano fue una reina mi madre. No puedo confundirme con el vulgo, aunque mi modestia lo quiera. El hecho es que soy único. No me interesa lo que un hombre pueda transmitir a otros hombres. Como el filósofo, pienso que nada es comunicable por el arte de la escritura. Las enojosas y triviales minucias no tienen cabida en mi espíritu, que está capacitado para lo grande. Jamás he retenido la diferencia entre una letra y otra. Cierta impaciencia generosa no ha consentido que aprendiera a leer. A veces lo deploro, porque las noches y los días son largos. Claro que no me faltan distracciones. Semejante al carnero que va a embestir, corro por las galerías de piedra hasta rodar al suelo mareado. Me agazapo a la sombra de un aljibe o a la vuelta de un corredor y juego a que me buscan. Hay azoteas desde las que me dejo caer, hasta ensangrentarme. Al cualquiera hora puedo jugar a estar dormido, con los ojos cerrados y la respiración poderosa. A veces me duermo realmente, a veces ha cambiado el color del día cuando he abierto los ojos. Pero de tantos juegos, el que prefiero es el del otro Asterión. Finjo que viene a visitarme y que yo le muestro la casa. Con grandes referencias le digo, ahora volvemos a la encrucijada anterior, o ahora desembocamos en otro patio, o bien decía ya que te gustaría la canaleta, o ahora verás una cisterna que se llenó de arena, o ya verás cómo el sótano se bifurca.
A veces me equivoco y nos reímos buenamente los dos. No solo he imaginado esos juegos, también he meditado sobre la casa. Todas las partes de la casa están muchas veces, cualquier lugar es otro lugar. No hay un aljibe, un patio, un abrevadero, un pesebre. Son 14 los pesebres, abrevaderos, patios, aljibes. La casa es del tamaño del mundo, mejor dicho, es el mundo. Sin embargo, a fuerza de fatigar patios con un aljibe y polvorientas galerías de piedra gris, he alcanzado la calle y he visto el templo de las hachas y el mar. Eso no lo entendí, hasta que una visión de la noche me reveló que también son 14 los mares y los templos. Todo está muchas veces, 14 veces, pero dos cosas hay en el mundo que parecen estar una sola vez. Arriba, el intrincado sol. Abajo, Asterión. Quizá yo he creado las estrellas y el sol y la enorme casa, pero ya no me acuerdo. Cada 9 años entran en la casa 9 hombres para que yo los libere de todo mal. Oigo sus pasos o su voz en el fondo de las galerías de piedra y corro alegremente a buscarlos. La ceremonia dura pocos minutos. Uno tras otro caen sin que yo me ensangriente las manos. Donde cayeron, quedan, y los cadáveres ayudan a distinguir una galería de las otras. Ignoro quiénes son, pero sé que uno de ellos profetizó en la hora de su muerte que alguna vez llegaría mi Redentor. Desde entonces no me duele la soledad, porque sé que vive mi Redentor y al fin levantará sobre el polvo. Si mi oído alcanzara todos los rumores del mundo, yo percibiría sus pasos. Ojalá me lleve a un lugar con menos galerías y menos puertas. ¿Cómo será mi Redentor?, me pregunto. ¿Será un toro o un hombre? ¿Será tal vez un toro con cara de hombre o será como yo? El sol de la mañana reverberó en la espalda de bronce. Ya no quedaba ni un vestigio de sangre. ¿Lo creerás, Ariadna?, dijo Teseo. El Minotauro apenas se defendió. Bueno, ¿qué me pueden comentar de este relato de Borges? ¿Qué pasó acá adentro de este espacio? Bueno, yo le saqué una foto a esto, lo tienen, por ahí, José Luis, sería bueno compartirlo para que lo puedan volver a leer y sobre todo a partir de esa lectura podamos recapacitar sobre cómo uno se ve, cómo nos ven los otros, y qué creo yo de lo que a veces pasa en mi contexto y qué les pasa a los otros. Entonces, cómo ese es el trabajo del mediador en definitiva, lograr quienes a lo mejor ven al otro como un monstruo, como un ser que no es un ser humano, como es en el caso este del Minotauro, y el Minotauro además no comprendiendo qué pasa con esas personas que ingresan a su espacio, o cuando él trató de salir de ese espacio, encontraba que toda la gente se asustaba porque él estaba presente. O sea, uno se ve de una manera, otros nos ven de otra. También los invito a que puedan en YouTube poner el relato de Caperucita Roja hecha por el lobo. Van a ver lo que significa para el lobo el hecho de todo lo que le pasa con esta niñita no tan amorosa como la vemos nosotros en el relato clásico. Y de su abuelita también bastante brava, aparentemente. Por eso, esto de tener la oportunidad de ayudar a estas personas que se ven de la manera que se ven, que puedan encontrarse, ¿no? Bien. Estamos finalizando por respeto a los tiempos de todos ustedes que están allí, agradeciéndole a Ricardo y a Miguel todo lo que nos han compartido, todas estas herramientas, ver a los demás como personas
no creernos que tenemos toda la verdad, sino que esa verdad la podemos construir juntos como comunidad, como sociedad, siendo libres de todo tipo de esclavitudes, esclavitudes políticas, sociales o religiosas, pero sí poder ver a la otra persona que tenemos enfrente como un ser humano, como nosotros, como decía Ricardo en esta lectura que acaba de compartir. El otro ¿será como yo, mi Redentor? ¿Sí? ¿Será como yo? Qué lindo es pensar que en las otras personas que están a nuestro alrededor también tienen tanto valor como nosotros, y juntos podemos tal vez hacer algo para transformar nuestra sociedad. Así que te agradecemos por estar del otro lado, te agradecemos por ser parte. No sé, Juan, cerrando este primer encuentro, invitándolos lógicamente a los próximos encuentros, son 4 jueves más. Las temáticas de hoy pasaron por el tema de la nueva perspectiva que tenemos que tener para tratar los conflictos. O es otra forma de resolver, otro tipo de justicia, una justicia más restaurativa, justa desde el punto de vista de las relaciones humanas. Así que gracias por estar, gracias por acompañarnos, y anotar en la heladera que son 4 jueves más de 18 a 20, a no perdérselos, pero hemos hecho todo lo mejor. El instituto estamos para acompañar, en este caso a la Defensoría del Pueblo, quienes son los promotores de este curso. Gracias. Entonces, y nos podemos... Muy felices de poder concluir este primer encuentro con el acompañamiento, de la Defensoría del Pueblo, quien está dictando este curso. Así que para nosotros, Miguel Núñez y Ricardo Riva, son 2 exponentes en esta materia, mediación, y nos han enseñado muchísimo. Así que les agradecemos a los comentarios también ahí en Facebook, que van llegando muchísimos comentarios. Y hoy nos despedimos con una frase. Tenemos una frase ya lista por acá. Siempre nos gusta poder recalcar alguna cita célebre. En este caso hoy nos acompaña Jiddu Krishnamurti, un conocido escritor y orador en materia filosófica y espiritual. Habló de diversos temas, entre ellos la revolución psicológica, el propósito de la meditación. Habló también sobre las relaciones humanas y sobre la naturaleza de la mente. Esta cita de él, esta frase célebre dice: vivir es descubrir por uno mismo aquello que es verdadero, y uno puede hacer eso únicamente cuando hay libertad, cuando existe una constante revolución interna. Esta es la cita que te regalamos de Krishnamurti. También te invitamos a que lo puedas investigar, puedas leer. Hay mucho contenido hermoso de él. Y les agradecemos. Concluimos este episodio, el primer episodio del curso de mediador comunitario. Gracias, Emiliano, también por habernos acompañado en este encuentro. Gracias, José Luis. Gracias a Natalia Maciel, que estuvo también del otro lado, como el resto del equipo. Gracias a todos. Gracias, Natalia. Y gracias a todos y todas. Ha sido un placer, una alegría poder estar acá con ustedes. Y gracias a Miguel y a Ricardo también. Y por supuesto a la Defensoría del Pueblo, quien está dictando este curso. Gracias y nos vemos la próxima. Los queremos mucho. Chau.